Bueno, a ver si nos respeta el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos por venir, bienvenidos. En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento por ofrecernos este espacio y sobre todo también, sinceramente, por la preocupación que han mostrado todos sus funcionarios en esta organización, porque todos hemos estado muy preocupados con el tema del tiempo, ¿no? Y es algo que no controlábamos y nos las hemos tenido que jugar. Intentamos buscar un espacio alternativo que fuese suficientemente amplio y no lo hemos podido conseguir. Así que bueno, estamos aquí a lo que quieran los elementos, como estaban los marineros aquellos que fueron hace 500 años, ¿no? Esperemos que nos respeten por lo menos una horita y así no tenemos problemas. Este es el mes de la circunnavegación para Sanlúcar. Nosotros desde el año 2012 en el Círculo de Artesanos pues venimos planteando en nuestros documentos que hacíamos llegar a las administraciones que tendríamos que hacer actividades en Sanlúcar durante todos los meses de septiembre para que de alguna manera fuese una prolongación del verano y ese mes concretamente dedicado a todo el tema de la Vuelta al Mundo. Creo, sinceramente, que este año se han hecho muchas cosas en el mes de septiembre. Yo, concretamente, he podido asistir a varios actos que me han invitado, me han llamado, pero, por ejemplo, os voy a dar algunos datos de todo lo que se ha hecho este mes y veréis que se ha movido bastante, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo se ha clausurado en Sanlúcar el segundo Congreso Internacional de Innovación Social. Ayer mismo se presentó aquí en el Ayuntamiento un libro sobre el asunto. El día 17 el Ateneo hizo la presentación del libro de Manolo Romero. El día 19 fue clausurado la exposición de arte contemporáneo dedicada a la circunnavegación, que desde aquí quiero agradecerle, darle la enhorabuena a Antonio Mejías, a Regli Prieto y a todos aquellos que participaron, porque ha sido fantástico. Nosotros mismos en el Círculo, que ya viene siendo tradicional, el día 6, como sabéis, y el foro que este año han sido tres conferencias. Hoy estamos en la tercera, que es la que finalizará este séptimo foro de Sanlúcar y los océanos, ¿no? Nosotros estamos en la idea de seguir con este foro en los años sucesivos. Trataremos el año que viene de seguir dándole el contenido de la Vuelta al Mundo, pero es muy probable también que en los años sucesivos, ya a partir del 23, pues hagamos caso al nombre genérico que le dimos en un principio, Sanlúcar y los océanos. No solamente nos vamos a quedar ya a la Vuelta al Mundo, sino que iremos viendo muchas más cosas. Hoy tenemos con nosotros a Tomás Mazón Serrano, que es un ingeniero técnico de obras públicas y que su mayor cualidad es haber sido un investigador y un divulgador, especialmente de todo lo que lleva consigo esta historia magnífica que estamos celebrando, ¿no? Desde julio del 2017, él tiene una página web que ya creo que todos los que estáis aquí conoceréis, rutaelcano.com, y que se ha convertido en un punto de referencia, yo diría que mundial, ¿no? Porque además tiene una traducción al inglés y eso la hace después mucho más extensiva. En la actualidad son más de 40.000 visitas al mes las que tiene su página, o sea que es una auténtica maravilla, ¿no? Para nosotros es un honor además tenerlo aquí por tercer año. El año 19 dio la primera conferencia con nosotros, que ahora también haré referencia a ella. En el año 20 fuimos los que le dimos el premio de Magallanes Elcano, que él siempre hace mucha referencia y se siente muy orgulloso. Hoy me decía que lo tiene en un lugar privilegiado de su casa y que todos los días lo mira y se acuerda de nosotros, lo que yo le agradezco, evidentemente. Y bueno, y nosotros pues desde hace prácticamente el año 18, quizás a finales del 17, pues tenemos una relación, porque yo ya puse en contacto con él y nos hemos conocido, hemos tenido oportunidad de compartir alguna que otra buena comida, ¿verdad? Sobre todo aquella que nos invitaron justo antes de la pandemia, ¿verdad? En Lisboa, el jefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal nos invitó a comer allí en Lisboa con relativa frecuencia.
Y cuando yo hablábamos de esta conferencia, yo quería de alguna manera presentar su libro, ¿no? Pero no queríamos presentar el libro como solo las presentaciones al uso, sino que queríamos más bien comentar el libro, que fuera un coloquio del libro, pero sobre todo con la participación de ustedes. Y a él le pareció precisamente, tenía la misma idea que yo, me dijo que efectivamente él no quería que fuese una presentación así clásica, sino que fuese una presentación participativa, ¿no? Por eso el título de la conferencia es el título de su libro, lógicamente. Que por cierto me han dicho que no lo hay en Sanlúcar, que no lo había en la librería, que es una pena. El libro en realidad es un ensayo, es un estudio magnífico, muy documentado sobre todo lo que fue el viaje. Yo diría también que no es un libro para gente que se quiera iniciar. Si hay gente que se quiere iniciar, yo le recomiendo el libro que editamos nosotros, pero desde luego es un libro que para los que ya tienen alguna idea, porque él da muchas cosas por sentadas, por sabidas o por conocidas, por no profundizar más en el asunto, y a lo mejor hay que saber un poquito de la historia para poder entenderlo, ¿no? Pero es magnífico, porque además su lectura es muy cómoda, muy agradable, llega mucho y muy pronto, muy bien. Y bueno, a mí personalmente se ha convertido casi en mi libro de cabecera, lo llevo continuamente, tiene un montón de anotaciones, un montón de cosas, y cuando necesito alguna consulta voy al libro y me entero. Bueno, aparte de ser este buen amigo que ya he comentado, que lo es Tomás, ¿qué méritos tiene Tomás para estar hoy aquí con nosotros? Pues tiene una cantidad de méritos increíble, porque en los últimos tiempos verán ustedes ahora lo que les voy a contar que ha difundido toda esta historia por todas partes, ¿no? Por ejemplo, desde que dio la conferencia en Sanlúcar el 11 de septiembre de 2019, precisamente en el Hotel Palacio Casa Arizón, que era, creo, tu segunda conferencia, era su segunda conferencia, o sea que aunque estaba fichado de hace un año, estaba fichado hace un año, pero fue su segunda conferencia. Bueno, pues a partir de ahí ha dado conferencias presenciales, porque yo también quería, esta oportunidad la hubiésemos tenido de hacerlas con videoconferencia, pero es que a nosotros en el círculo nos gusta este contacto personal. Entonces ha dado conferencias presenciales en el Museo San Telmo de San Sebastián, o charlas en colegios como el CEI Francisco Valdés de Don Benito, mesa redonda organizada por la Universidad Ciudad de Alicante, conferencia en el Archivo General de Indias, conferencia en Burgos en el Salón de Actos del Museo de la Evolución Humana, conferencia en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Otra conferencia, fuisteis los primeros en el Museo San Telmo de San Sebastián, o, por ejemplo, la titulada El viaje del Cano y la primera vuelta al mundo, organizada por la Universidad Abad Oliva. Pero no solamente ha dado conferencias, puesto que con esto de la pandemia ha tenido que dar muchas videoconferencias, que estas evidentemente llegan a muchos más sitios, como la dada para la Casa Asia, o la videoconferencia organizada por la Asociación Cultural Héroes de Cavite, la organizada por el Instituto Cervantes de Manila, o bien la que dio titulada Una mirada al Pacífico, del Instituto Cervantes de Sydney, en colaboración con la Embajada de España en Australia, o la videoconferencia titulada también Magallanes y Elcano en Filipinas. Bueno, todas esas. Después ha sido entrevistado, hombre, lo digo esto por lo del tema de la divulgación, es que es muy importante, no solamente es la investigación, sino es la divulgación, contarlo, y esa es la gran virtud de Tomás desde mi punto de vista, ¿no? Porque además los que habéis entrado en su página veis que es muy accesible, muy cómoda y tiene todo lo que se necesita saber sobre esto, ¿no? Entonces, entrevistas en Radio Nacional de España, entrevistas en Onda Cero, Jaime Cantizano, Onda Vasca, en fin, a todos los niveles, ¿no? En radio con Mara Torres, de la cadena SER, artículos. Para nosotros, lo de articulista es muy importante porque es colaborador nuestro en nuestra revista Círculo, así que acaba de salir precisamente ayer mismo. Sabéis que todos los cambios de estación sacamos la revista y él colabora con ya cierta regularidad en nuestra revista. Y después, pues para que veáis en los medios escritos en los que ha aparecido de una manera u otra, pues os voy a relacionar algunos de ellos.
El País, el Neue Zürcher de Suiza, la Gaceta de Salamanca, ABC, 4, Frankfurter Allgemeine, Granada Hoy, el Diario Vasco, HuffPost, F, Magneta Tachaca, La Verdad, Diario de Burgos, Cadena Ser, El Pingüino de Chile, Ara, Diario Mercurio de Chile, El Cultural Canario, Diario Sur, El Mundo, Antena 3, Diario de Cádiz, Correo de Andalucía, Clarín, Diario de Sevilla, Canal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, insisto en esta parte, digamos, de divulgación, porque es realmente lo que llega a lo que nos llega a los ciudadanos y de eso aprendemos, ¿no? Bien, pues con esta presentación creo que conocemos ahora un poquito más a Tomás y empezamos. Queremos que esto sea un coloquio, ¿eh? Yo le voy a dejar a él ahora la palabra de principio como una pequeña introducción y después yo empezaré a hacer las preguntas, pero fundamentalmente queremos que sean ustedes los que pregunten, ¿eh? Yo tengo preguntas, pero no me gustaría que se monopolizara aquí solo, ¿vale? Que ustedes participen también. Así que cuando quieras, Tomás. Muchísimas gracias, Enrique, y a todos los asistentes por venir. Yo estoy encantado especialmente de volver aquí a Sanlúcar de Barrameda con el Círculo de Artesanos. Sí, les decía que estoy encantado de estar aquí nuevamente en Sanlúcar de Barrameda con ustedes, con el Círculo de Artesanos. La última vez que estuve fue para recibir ese premio a la cultura y a la historia Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que efectivamente, como Enrique decía, lo llevo a mucho orgullo y muy a gala, ¿no? Y por eso, pues, cuando me planteaba lo de volver y a ver si hacíamos alguna conferencia, hacíamos algo respecto al libro, pues enseguida vimos que quizá la manera más apropiada, puesto que en Sanlúcar de Barrameda la gente conoce ya muy bien esta historia y hay un interés, que bueno, a la vista está la cantidad de gente que han venido aquí hoy, quizá la manera más atractiva de hacerlo podría ser a manera de coloquio. Así que, bueno, pues yo les invito a participar, a plantear las cuestiones que les ronden por la cabeza sobre esta historia, cualquier duda, cualquier tema así que no tengan claro y tratar de hacer una cosa así dinámica. Yo no traigo nada realmente preparado. Tengo algunas imágenes aquí por si en un momento dado pueden servir de acompañamiento, pero no vengo con una conferencia a contarles nada en concreto. Vengo como los toreros, ¿no? A portagayola, a lo que surja y a tratar de pasar un rato agradable, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues como digo, voy a romper yo un poco esta situación para animaros, para animarnos a todos. Vamos a ver, Tomás, mira, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es que Magallanes llega a Sevilla a finales de octubre, el 20 de octubre de 1517, y llega a Sevilla y después prácticamente en menos de 4 meses, el 23 de febrero concretamente del año siguiente, es recibido por el rey en Valladolid. Ya digo que en menos de 4 meses. Es muy probable que en muchos pueblos se le pida cita al concejal de cultura del pueblo y tarde más de 4 meses, ¿no? En aquella época, en el siglo XVI, en tan solo 4 meses llegar a Sevilla y tener abiertas las puertas del rey, un rey que también era joven, recién llegado, etcétera, etcétera, pues me parece curioso. Eso de alguna manera me manifiesta muy probablemente que él tenían en él mucha confianza, lógicamente. Pero sin embargo, la vida que tuvo Magallanes desde que está en Sevilla no fue fácil, no fue sencilla. Es decir, estuvo permanentemente preocupado. De hecho, incluso parece ser que llegó a tener hasta escolta, porque temía hasta por su vida, es decir, hubo una especie de persecución a Magallanes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves que fuese posible que en tan poco tiempo pudiese estar con el rey, pero al mismo tiempo se sintiese un poco perseguido? Eso parece que hay un poco de contradictorio, ¿no? Sí, estamos ahí moviéndonos en un campo en el que por las fuentes primarias no llegamos a tener un conocimiento profundo de aquello. Nos tenemos que basar y fiar también de algo de la cronística también que hubo. Y lo que sí es un hecho es que Magallanes, conforme llega a Sevilla, recibe un fuerte apoyo de personas, en especial del que termina siendo su suegro, Diego Barbosa,
que era alcaide de las Atarazanas, era un portugués, pero muy bien situado en la nobleza de Sevilla. Allí el anterior conferenciante en este ciclo es el mayor experto que hay en esa parte de la historia, ¿no? Juan Gil, con el libro que tiene sobre ello y de los Braganza, la familia Braganza en Sevilla. Bueno, pues Magallanes, no sabemos si... entiendo que no por casualidad, sino que ya era algo premeditado, que al acudir a Sevilla recibiría este apoyo directo de Diego Barbosa, con quien además inmediatamente contrae matrimonio con su hija, con la hija de Diego Barbosa. El matrimonio de Beatriz Barbosa y Magallanes se produce en esos mismos últimos meses del año 1517. Entonces, aparte de ello, contaba con el apoyo del factor de la especiería, Cristóbal de Haro, el factor burgalés que había estado sirviendo para el rey de Portugal. Tiene problemas con él, es un poco un caso parecido al de Magallanes, viene a Castilla y a partir de ahí se convierte en el factor de la especiería ya hasta su muerte, ¿no? Y ellos, Cristóbal de Haro y Magallanes, le quieren vender al rey, hacer ellos por su cuenta la expedición, ser ellos quienes la organicen y la gestionen, con licencia del rey. Y el rey, cuando les escucha, decide que no, que sí, que les va a dar licencia, pero que va a ser el propio rey quien la organice. Cristóbal de Haro termina participando como financiero en un 20% aproximadamente del coste de la expedición, pero es el rey quien la organiza. Recibe además Magallanes por parte de la casa de contratación un importante apoyo. Hay uno de los que trabajan en la casa de contratación, le pide una comisión por llevarlo ante el rey y así conseguir un trato más rápido, ¿no? Juan de Aranda. Bueno, pues ellos contratan eso, ¿no? Que va a llevarse una comisión Juan de Aranda por llevar a Magallanes y a Ruy Faleiro ante el rey. Faleiro, que es un cosmógrafo, también portugués, que igualmente pasa a Castilla y es con Faleiro con quien Magallanes quiere hacer el viaje, llega un pelín más tarde, unos días después, y se enfada cuando encuentra que Magallanes ya estaba hablando de esta idea del viaje y ya tiene incluso esto tratado con Juan de Aranda, ¿no? En fin, hay ahí muchas cosas que nos faltarían algunas piezas para terminar de hilar todos los cabos de qué es eso que hace que Magallanes tenga esa gran fuerza o esa gran presencia y consiga ver al rey muy al poco tiempo de que el rey llega a España, a Tazones, pero desde luego tuvo un apoyo muy fuerte desde Sevilla, desde la casa de contratación y desde Diego Barbosa y Cristóbal de Haro, es que eran personas muy importantes todas. Lo de que Magallanes después lo pasara mal o llegara a estar perseguido, eso es ya antes de la partida de la expedición, conforme se van desarrollando los acontecimientos, pues efectivamente termina pasando que los portugueses conocen ya lo pactado por Magallanes con el rey, ellos no pueden permitir que Magallanes vaya a la especiería porque ellos ya han llegado allí y creen que es una posesión ya suya y no tienen ningún interés en que se desarrolle esta expedición, por lo tanto primero hablan mal de Magallanes en la corte y según alguna crónica incluso algún portugués aconseja al rey de Portugal que le maten a Magallanes. No está aprobado, no está en ningún lugar reflejado que realmente así fuera, pero hay sospechas de que pudiera ser así. Y Magallanes, por otro lado, nunca pudo evitar que sobre sí en Castilla hubiera quien pensara que pudiera ser un traidor. Era un portugués que renegaba de su rey y venía a servir al rey castellano. Magallanes, desde luego, a lo largo, o sea, mantuvo una fidelidad a prueba de bomba al rey de Castilla, pero había recelos contra él, eso es totalmente cierto. Pero Magallanes también tenía recelos
de todos los demás, ¿eh? Claro, claro. Bien, pues conectando con eso mismo, porque yo creo que es que para que veamos que de alguna forma todo esto tiene consecuencias que probablemente desemboquen después en la bahía de San Julián. Exacto. Entonces, el Tratado de Tordesillas, por una parte, es decir, que condiciona mucho este viaje, ¿no? El Tratado de Tordesillas lo va a condicionar y la derrota que él toma. Ahí se produce una serie de problemas importantes. Y no solamente esos problemas, sino que además parece ser que hay un hecho muy concreto con el caso de sodomía que se descubre en el Atlántico, y eso también va a crear otro problema añadido, ¿no? Entonces, toda esa situación tan difícil, por un lado, como decimos, tiene la protección del rey, pero no la tiene, porque de alguna forma el obispo de Burgos también ha metido ahí a su sobrino, digamos sobrino entre comillas, para que controle lo que hace Magallanes, en fin. Entonces, háblanos un poco de eso, vamos a ver de qué manera condiciona el Tratado de Tordesillas la derrota que toma, incluso más. Si puedes, después contesta una pregunta que te lanzó José Ramón Vallespín el otro día en la conferencia que nos dio, diciendo que estaba previsto y que en las capitulaciones pone que Magallanes tenía que ir por el este, por el Cabo de Buena Esperanza. Sí. Bueno, te la hizo especialmente a ti, o sea, te lo digo, por eso la hago yo. Así que cuéntanos un poco todo eso, porque creo que todo eso forma parte de todo este engranaje para que después entendamos un poco mejor lo que sucede. Sí, eso es. O sea, lo que sucede en el Atlántico y en especial el motín famoso del puerto de San Julián, yo tengo muy claro que responde a los recelos mutuos que había entre capitanes castellanos y Magallanes. Y no necesariamente más de unos sobre otros que al revés. Hay un documento en el que el rey contesta a Magallanes diciéndole: entiendo que no queráis dar la derrota que vais a seguir por adelantado. Por si algún capitán se adelantara en el descubrimiento que vosotros vais a hacer, de los que van en la expedición, o murieras antes de que llegaras, y no tengo en las capitulaciones establecido qué pasaría con tus herederos, ¿no? Bueno, pues no te preocupes, da la derrota por adelantado a todos los capitanes, que si eso termina ocurriendo, yo te garantizo que todas las prebendas que te tengo prometidas se las daré a tus herederos sin ningún problema. Quiere eso decir que Magallanes, el rey le pide que dé la derrota y Magallanes no quiere comunicar por adelantado por dónde va a ir. Ese hecho es ya importante y fundamental. Nos hace ver a un Magallanes receloso de los demás capitanes castellanos. Luego, además, la cosa se va torciendo antes de partir, porque este capitán Ruiz Faleiro, con el que él venía con intención de hacer el viaje, da síntomas de enfermedad mental y el rey le termina apartando de la capitanía, deja de viajar. Y en su lugar pone a alguien que es un peso pesado de la casa de contratación, que es el capitán Juan de Cartagena. Le pone además al mismo nivel de mando que a Magallanes, como conjunta persona de la expedición, como veedor real, los ojos del rey en la expedición. Y Magallanes eso, pues a las claras, a la luz de lo que pasó, lo vio como una amenaza a su mando, del cual, por cierto, no quiso saber nada y ninguneó constantemente desde el primer día a Juan de Cartagena. Así que la cosa se torció incluso antes de zarpar. Lo de las capitulaciones. Es verdad que el rey había, en las capitulaciones de Valladolid, ese contrato que hacen el rey Magallanes y Falero para ir al descubrimiento de la especiería, que se hablaba, como decía el capitán de navío Vallespín el otro día, de navegar hacia el este. Bueno, pues llevo desde que le escuché, la habré escuchado 4 veces ya. y la verdad es que le he dedicado mucho tiempo a tratar, porque la idea me pareció genial. Y al principio digo, madre mía, tiene razón, ves las capitulaciones y no está nada claro que tuvieran que navegar por el oeste. Después empecé a pensar que no, que en realidad las capitulaciones pasa una cosa, son respuesta a una petición de Magallanes. Si uno no puede leer las capitulaciones
sin haber leído antes lo que el rey lo que Magallanes le estaba pidiendo al rey. Y le decía: no quiero que nadie tenga licencia para viajar a la especiería por donde yo vaya después de 10 años de que yo haga el viaje. Y ahora el rey en las capitulaciones contesta eso y dice: bien, no voy a dar licencia a nadie como tú estás pidiendo, salvo que sea alguien, una expedición que zarpe desde América, o bien para buscar el estrecho, o bien desde la costa de la Mar del Sur, que ya está descubierta, que había descubierto Vasco Núñez de Balboa. Yo interpreto que eso es una manera del rey de esquivar la petición de Magallanes, ¿vale? O sea, tú me pides que nadie vaya por donde tú vas a ir y yo te digo que, bien, vale, lo respeto, pero déjame que mande a cualquiera desde América. Y en realidad, claro, eso lo podemos interpretar como que el rey está diciendo vete por el este. Para eso lo primero que tenía que ocurrir es que el Tratado de Tordesillas lo permitiera. Porque en las propias capitulaciones el rey insiste en que vais a ir a descubrir las islas de las Especias dentro de nuestros límites y demarcación. No quiere eso tampoco decir que tenga que navegar dentro de los límites. Lo que quiere es que descubra unas islas dentro de los límites del Tratado de Tordesillas. Que no le valen unas islas que estén en el hemisferio portugués, solo le valen si están en el hemisferio castellano. Eso es lo que entiendo que está diciendo ahí. No le está diciendo en realidad que navegue solo por el hemisferio castellano. Pero después tenemos las instrucciones. La instrucción, 74 instrucciones le termina dando el rey a Magallanes, y yo ahí sí entiendo que ya el rey fija y establece claramente que el viaje ha de hacerse por el oeste. Es como si en las capitulaciones le dijera: tú ve por donde quieras, pero la licencia yo solo te la voy a respetar para los viajes desde la península. Cualquier viaje a la especiería que salga desde América, yo voy a dar la licencia que quiera. Y en las capitulaciones ya dice: no debes pasar al hemisferio portugués, por lo tanto está cerrando la vía asiática. Pero él hablaba, por ejemplo, de que lo que no estaba prohibido era navegar por las aguas internacionales, digamos, sí, lo que hoy serían aguas internacionales, y por eso, y que era más corto el camino, evidentemente. Sí, bueno, ellos no sabían si era más corto o no, pero efectivamente sí. Esto es lo que decía José Ramón Vallaspín el otro día, que el Tratado de Tordesillas sí permite la navegación en aguas oceánicas, aunque sí había una jurisdicción, por decirlo así, como de mares territoriales cercanos a la costa. A ver, yo me vuelvo a leer detenidamente el Tratado de Tordesillas y yo honestamente interpreto que sí separa los mares, ¿vale? Entonces, después de darle muchas vueltas, lo que sí reconozco, o la única manera que veo de resolucionar esto es, bueno, vamos a ver, cómo dos personas que se estudian esto, cada una lo interpreta de una manera diferente. Pues porque el Tratado de Tordesillas algo tiene que no resulta claro o da lugar a la confusión, y eso sí creo que es un hecho, que es confuso, y probablemente fuera incluso confuso en su época. Por otro lado, el Tratado de Tordesillas, si separa los mares, como yo interpreto cuando lo leo, está yendo contra la tradición que ya venía previa de los tratados anteriores, que ya había habido repartos previos del Océano Atlántico, el Tratado de Alcazovas, las bulas intercaetera. Todo esto no limitaba la navegación, separaba las tierras, pero no los mares. Entonces el Tratado de Tordesillas, si lo hiciera, estaba yendo contra el espíritu de los tratados previos. Y por otro lado, hay un hecho, y es que ¿cómo vas a limitar el paso a los castellanos por el mar portugués cuando la península ibérica está en el hemisferio portugués? Eso es un problema ya de saque, ¿no? Entonces el Tratado de Tordesillas lo que dice, tiene una cláusula que dice, bueno, cualquier navío castellano podrá entrar libremente por aguas portugués, por el hemisferio portugués, pero tendrá que navegar muy derechamente sin apartarse de su camino a la península o a las Indias, que era donde iban entonces, ¿no? Claro, pero luego por otro lado dice, cuando se establezca el meridiano, se haga o señale
una torre, se levante una torre donde se encuentre que esté el meridiano, de la cual de ahí los unos no osen pasar a la parte de los otros. Con lo cual yo ese pasar lo interpreto como que efectivamente en el mar no deben pasar. ¿Se aclaró eso con el Tratado de Zaragoza de 1529? Exacto. Eso luego en el tratado posterior, 1529, viene a corregirse y ahí ya se establece muy claramente que la limitación no es la de navegar por el hemisferio portugués o castellano, sino la de detenerse en tierra, cargar o tratar. Y yo creo que el Tratado de Zaragoza lo que viene a hacer ahí es corregir esa deficiencia en la redacción del Tratado de Tordesillas, de la que no estaba muy claro cómo interpretarse. De hecho, los castellanos, por cierto, esto de la navegación no lo tuvieron en cuenta. O sea, hay ejemplos de expediciones, bueno, está el ejemplo del Cano, de que navega por todo el hemisferio portugués, pero cuando se preparaba la expedición de Simón de Alcazaba a la especiería en el 27, está Cristóbal de Haro en Sevilla diciendo, oye, habla con Diego Rivero que haga los mapas y dile si los quieres solo medios con la navegación por Buena Esperanza o enteros para ir por el Estrecho de Magallanes. Es decir, los castellanos veían como normal poder navegar a la especiería por el Índico. Bueno, empezamos. ¿Alguno se anima? ¿Alguna pregunta? Allí. Pérez, le van a dar un micrófono. ¿Qué tiene? Hola, buenas noches. Yo quería hacerte dos preguntas. ¿Así? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Yo quería hacerle dos preguntas. Una cuestión sobre el Tratado de Tordesillas que se ha especificado aquí y que era una duda que yo estaba con mis compañeros hablando mientras esperaba su inicio de la conferencia, que era en el inicio del viaje, el Tratado de Tordesillas marcaba un meridiano donde era mar portugués y otro meridiano, y otra parte que era mar castellano. Magallanes, a sabiendas, tenía que llegar a un punto determinado para tocar tierra, pasado Canarias, que fue el último punto, digamos, de territorio castellano, sí. Y pasado Canarias tuvo que navegar en dirección sur hasta tocar puerto, a sabiendas que en un momento iba a poder, el Tratado de Tordesillas lo iba a poder Sí, que ya estaría en territorio castellano para poder detenerse. Exactamente. Sí. Entonces, la duda que yo tengo es si realmente Magallanes conocía y sabía que navegar en dirección sur le iba a llegar hasta, creo que Santa Lucía. Sí. Y ahí arribar y encontrarse pueblos que ya eran, digamos, de territorio portugués. Vamos a ver, la costa de Brasil tenía parte portuguesa y parte ya castellana. El tema quizá es dónde consideraba Magallanes que estaba el meridiano de demarcación y si tuvo en cuenta detenerse a propósito ya en la parte castellana. Si esperó a navegar, a avanzar hacia adelante por la costa de Brasil hasta atravesar el meridiano de demarcación y detenerse en parte castellana. Pienso que sí, que fue por eso, por lo que primero, bueno, además es que el propio derrotero de la nao Victoria empieza, no narra el viaje desde el inicio, sino que empieza, la primera anotación es de cuando ya se sabe muy cerca del Cabo de San Agustín, el cabo más prominente de la costa brasileña. Y desde ahí todavía vemos cómo avanzan muchos días cerca de la costa hasta que se detienen en la bahía de Santa Lucía, que es posible que Magallanes ya la considerara castellana, aunque también es verdad que anteriormente habían estado allí portugueses. Vale. Y la otra pregunta que le quería formular es, ¿hubo algún incidente, algún problema
en el transcurso del viaje entre las atarazanas de Sevilla y el arribar a Sanlúcar de Barrameda, porque he leído de otras fuentes que ya empezaron lo que usted ha comentado sobre las diferencias entre Magallanes y demás. En Sevilla ya se hicieron patentes, latentes, y cuando el obispo de Burgos puso a su sobrino como los ojos pues él, creo, en las fuentes que he leído, escribió o relató alguna diferencia que con palabras gruesas, digamos, entre capitanes ya en el trayecto hasta llegar a Sanlúcar. ¿Podría usted referenciar alguna...? Sí, no fue en el trayecto, sino que fue en Sevilla, cuando todavía se estaban allí pertrechando las naves. Magallanes hubo un día en que levantó el pendón suyo en la nao Trinidad y le montaron allí una gresca muy importante que tuvo que salir a defenderlo el tesorero de la casa de contratación, Sancho de Matienzo, porque si no allí se cargaban a Magallanes, porque era como la gente interpretaba que no sabía que era su pendón propio, sino pensaban que era el de Portugal, y la gente se indignó. Eso fue un problema que tuvo allí Magallanes y que gracias a este hombre de la casa de contratación calmó los ánimos y no pasó nada, pero hubo jaleo, ¿no? En la travesía después, ya propiamente a Sanlúcar, realmente no hay datos de nada. Sabemos que Magallanes estaba en Sevilla todavía cuando los barcos empezaron a venir hacia aquí, porque él estaba dando testamento ya en el mes de septiembre todavía, ¿no? Y bueno, y Juan de Cartagena también. Juan de Cartagena no está claro ni siquiera que viniera desde Sevilla para acá. Hizo un poco como Magallanes, pero yo creo que vino desde más lejos, porque se registraba que Cristóbal de Haro se ocupaba de pagar las postas, el carruaje y todo esto que habían traído directamente a Sanlúcar de Barrameda al capitán Cartagena, con un importe muy elevado como para venir solamente desde Sevilla, ¿no? Parece que venía desde más lejos y se incorporó directamente aquí en Sanlúcar a la expedición. Son también partes de la historia en las que hay ciertas nubes, ¿no? Hay lagunas. De la travesía propiamente, desde Sevilla hasta aquí, no hay nada, en realidad. ¿Alguna pregunta más? Sí, Javier. En principio, muy buenas tardes. Manifestar mi admiración por Tomás Mazón. Muchas gracias. Que nos ha hecho a todos enamorarnos más del tema tan fantástico. Volviendo a la pregunta de Enrique, situemos a Carlos de Habsburgo en Flandes, cuando en 1516 se organiza la flota que le quiere traer a España, que le quiere traer a Castilla, porque Cisneros está ya muy nervioso, ¿verdad? Regente de Castilla. En el 18 parte la flota con Carlos, y la tormenta famosa, en vez de a Laredo, llega a Tazones, como has dicho, Tomás, y naturalmente está con 17 años recién llegado. No tiene ni idea de lo que se va a encontrar. Sus asesores pues lo orientan de una u otra manera, pero claro, el señorito primero ha tenido que pedir la flota a su cuñado Cristian II, porque la casa de Habsburgo está arruinada. ¿Cómo es posible, cuéntanos un poco, cómo es posible la ayuda financiera que obtiene cuando Haro quiere encabezar de manera clara la expedición? ¿Cómo consigue la ayuda de los banqueros en el momento ese de las capitulaciones? No sé responder realmente a cuáles fueron las jugadas que desarrolla ahí el rey, ¿no?
tuvo que conseguir el dinero de manera muy clara, ¿no? O sea, tenía que ser un negocio redondo, evidentemente, este de la especiería, porque no lo dudó. Yo no he visto en las fuentes eso desarrollado en ningún sitio, el tema de cómo consigue la financiación. Me resulta un tema en blanco. Puede ver uno después quiénes son los que se ocupan de cubrir los costes, pero la pregunta que me haces es demasiado concreta y no llego. No lo he encontrado, no lo he visto. Sí, ¿alguna pregunta? Allí. Sí, buenas noches. Enhorabuena por la conferencia. Bueno, eres un crack, Tomás. Muchas Mis gracias. respetos a Enrique, él sabe que le quiero mucho. Bien, hay una pregunta a colación de lo que ha dicho Javier, porque cuando llegó Carlos I a Madrid y vino con una corte de flamencos, él no sabía ni hablar español, hablaba alemán. Parece ser que hubo una serie de flamencos que intentaron apoderarse de algunos estamentos, de poderes públicos, como creo que fue un arzobispado, el más importante de España. ¿Qué pasó? Que el resto de los españoles que estaban en la corte se vieron dolidos por ese hecho, y parece ser que se negó la nacionalidad a cualquier extranjero que fuera que llegara a España y que pidiera nacionalidad. En ese ínterin apareció Magallanes. Ahora mi pregunta es, ¿se nacionalizó español? Bueno, según el capitán Vallespín, era español ya directamente. Y además le doy la razón, lo puso maravillosamente bien. Lo aclaró Fue muchísimo. fenomenal. A ver, esto antes era, no era nacionalidad la palabra utilizada, era fidelidad a un rey. Y si una persona deja de responder a la fidelidad debida a su rey y hay otro que le acoge, como fue el caso, pues directamente pasa al servicio del rey de Castilla, es lo que hizo. Además, Carlos I le nombra caballero, o sea, le hace noble, le mete en la Orden de Santiago, le nombra capitán de esta armada, es decir, tiene muchos parabienes hacia Magallanes. Magallanes es tan castellano como el que más a partir de ese momento, sin ninguna duda. Sí, buenas noches. Gracias por esta cita. Enhorabuena. A usted, gracias. Y siendo uno, bueno, de esta localidad con tan peso histórico, quizás pase esa importancia que se le está dando o que se trata desde ciertos sectores a Sevilla en relación o comparación con Sanlúcar. Se toca el sector financiero. Yo pregunto qué relación tenía en ese momento la Casa de Medina Sidonia y por qué no se contó, modestamente pienso, con la finanza de la casa. Manolo, perdona, pero ves que el tiempo nos está impidiendo. Habida cuenta de que la casa gozaba de buen momento económico, puesto que tenía la concesión de la Almadraba. Gracias. Perdona, Manolo, pero como ves es complicado Gracias, continuar gracias. con eso. Sí, muy bien, muchas gracias. Ah.